Los Alpes, fríos, majestuosos, con las cumbres cubiertas de nieve blanca y densos pinares que se extienden por las laderas, siempre me han parecido un lugar donde se cruzan la realidad y la ficción, donde el tiempo se detiene y la naturaleza te recuerda su inmenso poder. Pero esta vez, mientras avanzaba por el estrecho y sinuoso sendero que conducía al monasterio abandonado de San Bernardo, no sentí asombro ante aquel espectáculo majestuoso, sino una sensación extraña y opresiva, como si la propia montaña intentara apartarme de mi decisión. Había venido aquí no tanto impulsado por una sed de aventura o erudición, como por la obsesión de resolver un misterio del que había oído hablar en los polvorientos archivos de la universidad. El monasterio, en lo alto de las montañas, había sido abandonado a mediados del siglo XIX, y la razón de ello, según los viejos registros, era el extraño comportamiento de los monjes, que parecían haberse vuelto locos, retraídos en oraciones y cánticos que los lugareños describían como más allá de la comprensión humana. Caminé por el sendero, iluminado por la tenue luz del sol poniente, escuchando atentamente los sonidos del bosque, que parecía demasiado silencioso para una hora tan tardía, y aunque sabía que la explicación era sencilla, la gruesa capa de nieve amortiguaba todo sonido. Me pareció que se trataba de otro tipo de silencio, un silencio pesado, casi tangible, como si la propia naturaleza estuviera congelada en previsión de algo maligno. El monasterio estaba en medio de la nada, en lo alto de la ladera de la montaña, y no era una subida fácil. El camino estaba nevado y resbaladizo en algunos lugares, y los densos pinos que me rodeaban por todos lados me hacían sentir como si estuviera caminando a través de un muro viviente que estaba a punto de cerrarse e impedirme avanzar, y solo el deseo de conocer la verdad sobre el monasterio me espoleaba. Por fin, cuando el crepúsculo empezaba a convertirse en oscuridad, llegué a la primera parte visible de las ruinas del monasterio. Una enorme puerta de piedra, una de cuyas hojas yacía caída en el suelo, cubierta de nieve y musgo, y la otra, medio destartalada, apenas se sostenía sobre sus oxidadas bisagras. Y al acercarme me di cuenta de que la puerta aún llevaba tallado el emblema de una cruz rodeada de oscuros símbolos que yo había visto por primera vez, aunque había estudiado esas cosas en la universidad. Más allá de la puerta, pude ver un enorme patio cubierto por una capa de nieve, bajo la cual se veían viejas losas de piedra, y en el centro del patio se alzaba un pozo enmarcado por un círculo de piedra, pero el edificio del monasterio en sí casi había desaparecido. Solo fragmentos de muros y torres se alzaban aquí y allá, como las últimas almenas de una ruinosa creación humana. Pero a pesar de su aparente abandono, sentí que el lugar no estaba vacío. Entré en el patio, mirando a mi alrededor, y aunque esperaba ver solo un silencio sepulcral, a lo lejos, desde algún lugar en las profundidades de las ruinas, llegó un sonido bajo, casi indistinguible, que podría haber sido un susurro del viento, pero que a mí me pareció un canto, monótono y prolongado, y aunque sabía que no podía haber nadie más que yo aquí, fue un sonido que me hizo detenerme y escuchar con la respiración contenida. El canto, apenas audible, como si viniera de otro mundo, no abandonó mis oídos, ni siquiera mientras avanzaba, y cada paso que daba a través de las piedras cubiertas de nieve del antiguo patio me parecía antinaturalmente fuerte, como si la misma tierra bajo mis pies protestara, y el silencio a mi alrededor se hacía cada vez más aterrador, acentuando este sonido apagado que no podía identificar. Crucé el patio, dirigiéndome a lo que una vez había sido, según antiguos registros y raras imágenes, la catedral central del monasterio, pero que ahora solo eran fragmentos de enormes columnas y bóvedas derruidas que parecían haber enterrado para siempre los secretos del pasado. Pero a medida que me acercaba, me di cuenta de que bajo la nieve podía ver oscuros abismos que conducían a salas subterráneas que parecían haber sobrevivido a la destrucción mejor que los edificios de la superficie. Me quedé inmóvil,
observando el espacio que me rodeaba. Cada fragmento de mampostería, cada esquirla de nieve y hielo, parecía llevar el recuerdo de acontecimientos que habían tenido lugar aquí muchos años atrás. Y aunque sabía que solo era un juego de la imaginación, me parecía que este lugar respiraba, que no era solo una ruina, sino algo más, algo vivo que seguía existiendo a pesar de los esfuerzos del tiempo por borrarlo de la historia. Mis ojos se detuvieron en uno de los huecos, negro y abierto, como unas fauces esperando a tragarme, y me di cuenta de que bajar allí era mi única forma de averiguar qué había ocurrido realmente en aquel monasterio. Saqué la linterna de la mochila, comprobé que funcionaba y comencé a descender lentamente los escalones helados que se escondían en las profundidades de uno de los pasadizos supervivientes que conducían a las salas subterráneas. A cada paso, el aire se volvía más frío y denso, como si me hundiera no solo en las profundidades de la tierra, sino en otro mundo, y la luz de mi linterna, que se reflejaba en las húmedas paredes cubiertas de escarcha, parecía apenas suficiente para disipar la penumbra que me rodeaba por todas partes, como una criatura viviente que vigilara cada uno de mis movimientos. Me encontré en un estrecho pasillo que conducía a algún lugar profundo, y a medida que avanzaba, me di cuenta de que las paredes estaban cubiertas de tallas, pero a diferencia de las habituales escenas bíblicas que había esperado ver, estas imágenes eran extrañas, inquietantes, figuras humanas estiradas hacia arriba, como si alcanzaran algo que estaba más allá de su alcance, y sobre ellas, círculos y símbolos que me recordaban las marcas del escudo de armas de una puerta. La luz de la linterna captó los detalles de las tallas, y sentí un escalofrío que me recorrió la espalda, no por la escarcha circundante, sino por la sensación de estar contemplando algo prohibido, algo no destinado a ojos humanos. El cántico que había oído en el patio era ahora más fuerte, resonando por los pasillos de piedra, llenándolos con su ominosa melodía, y aunque no podía distinguir las palabras, parecía llenar el espacio a mi alrededor, penetrando hasta lo más profundo de mi conciencia. Por fin llegué al final del pasillo, que me condujo a una gran sala subterránea. Aquí todo parecía extrañamente intacto. Las enormes columnas que sostenían el techo seguían intactas, y las paredes, aunque derruidas, estaban intactas. En el centro de la sala había un altar, agrietado pero imponente, y detrás un enorme símbolo tallado en piedra, idéntico al que había visto en la puerta. Sobre el altar había un pesado volumen de cuero, con las páginas amarillentas, pero la escritura aún legible, y no pude evitar estremecerme al darme cuenta de que era el diario de uno de los monjes. Toqué con cautela la cubierta de cuero, con los dedos temblorosos por el frío y la emoción, y el diario en sí parecía pesado y frágil, como un ser vivo, pero a pesar de su vejez, las páginas se abrieron con un ligero crujido, revelando un texto escrito con mano firme, cuyas líneas estaban en latín, y que tuve la suerte de poder descifrar, gracias a años de estudio. Al principio hojeé algunas páginas para comprender la naturaleza de las anotaciones, pero casi de inmediato mi atención se centró en las palabras que empezaron a cobrar vida en el papel, contando historias tan inquietantes como aterradoras. El diario pertenecía a un monje llamado Benedict, y sus anotaciones comenzaban con un relato del duro invierno que azotó el monasterio en 1837, cuando las heladas y las avalanchas les aislaron del mundo exterior, obligando a los monjes a buscar consuelo en interminables oraciones. Pero cuanto más leía, más claro me quedaba que no se trataba solo de oraciones. Benedicto escribió sobre una nueva revelación que se le apareció al abad en un sueño, sobre un canto de las estrellas que los monjes debían reproducir para abrir el camino a poderes superiores que pudieran conceder la salvación a su monasterio. Estos escritos se volvieron cada vez más inquietantes. Los monjes, descritos como humildes y tranquilos, empezaron a cambiar.
Sus días se llenaron de rituales que presentaban melodías desconocidas, y las noches se convirtieron en un lugar donde los sueños tomaban forma, evocando visiones que Benedicto afirmaba que eran regalos del cielo. Sin embargo, con cada nuevo ritual, con cada nuevo día, su condición se volvía cada vez más extraña. Oían cantar incluso cuando nadie cantaba, y las visiones nocturnas eran sustituidas por pesadillas en las que, según Benedicto, sus almas eran arrancadas de sus cuerpos y elevadas a las estrellas, pero no regresaban tal como eran. El diario mencionaba una enorme estrella, brillante, deslumbrante, que apareció en el cielo sobre el monasterio una noche, y su luz parecía penetrar las paredes del edificio, proyectando un extraño resplandor sobre ellas. Y desde ese momento, escribió Benito, el canto se convirtió en parte integrante de sus vidas, llenando el monasterio incluso en silencio. En una de las páginas encontré un dibujo. Era un símbolo, el mismo que había visto en las puertas y en las paredes de la mazmorra, pero ahora estaba rodeado de explicaciones escritas con evidente reverencia. El sello del viaje estelar. Benedicto afirmaba que este sello era la llave de la puerta por la que los poderes celestiales podían entrar en el mundo humano. Cerré el diario y miré a mi alrededor. El espacio que me rodeaba me pareció de pronto aún más ominoso. De repente, el canto, que había sonado como un lejano susurro con eco, se hizo distinto, como una voz que llegaba directamente a mis oídos, y las sombras de las paredes de la sala empezaron a moverse, como si ya no estuviera solo. La luz de la linterna parpadeó de repente, y luego se apagó por un momento, dejándome en completa oscuridad. Sentí que el frío me penetraba más profundamente que nunca, y por un momento tuve la sensación de que algo me observaba desde los rincones del pasillo. Cuando volvió la luz, vi que el altar sobre el que yacía el diario estaba cubierto por una fina capa de escarcha que antes no había estado allí, y el símbolo que había detrás del altar parecía brillar con una tenue luz verdosa que no había notado antes. Mi instinto me dijo que debía abandonar este lugar, pero algo me retuvo, obligándome a dar otro paso hacia el símbolo, como si me atrajera una fuerza invisible que emanaba de estos muros antiguos, de las profundidades de los siglos. Me acerqué al símbolo, que ahora brillaba más y más. Su resplandor verde atravesaba la espesa oscuridad y parecía moverse como un ser vivo, palpitando con su propio ritmo siniestro. Esta vez escruté sus líneas, y cada segundo que pasaba me parecía más claro que había sido tallado con un cuidado increíble, como si sus creadores se hubieran obsesionado con hacerlo perfecto. En la superficie de la piedra, alrededor del símbolo, empezaron a aparecer inscripciones en las que no había reparado antes. Parecían latín antiguo, pero algunas de las palabras me resultaban desconocidas. Sus formas y símbolos no encajaban con ninguno de los idiomas que conocía, y cuanto más las miraba, más extraño me resultaba, como si las palabras tuvieran vida propia. Mi atención se centró en el centro del símbolo, donde el resplandor verde se hizo tan brillante que sentí un ligero cosquilleo en la piel, como si la propia energía del lugar estuviera en tensión. Saqué un pequeño cuaderno del bolsillo y empecé a anotar lo que veía, la forma del símbolo, sus detalles, su ubicación, aunque las manos me temblaban por la tensión y cada línea me costaba escribirla. El diario que había dejado en el altar estaba abierto y las páginas parecían pasar solas, aunque no había viento en la sala. Sentí que el miedo se apoderaba de mí. Las notas de la página que vislumbré parecían diferentes a las de antes. Las palabras se habían vuelto borrosas, pero de su caos sobresalía una sola línea, escrita con claridad y en grande. El sello está abierto. La voz de las estrellas está aquí. Di un respingo y me golpeé la espalda contra la columna. Me mareé y el débil canto de la sala se hizo más fuerte, más nítido. Ya no eran solo sonidos,
Era una melodía demasiado compleja para los oídos humanos, pero cada nota penetraba en mis pensamientos, como si alguien intentara hablarme a través de la música. El miedo se apoderó de mí, pero me obligué a moverme. Necesitaba comprender lo que estaba ocurriendo. Me acerqué a las paredes, donde las tallas parecían ahora más detalladas que antes. Las personas de las imágenes ya no parecían monjes orantes. Sus rostros estaban distorsionados. Sus cuerpos parecían disolverse en corrientes de extraña luz procedentes del cielo. Y sobre sus cabezas había ahora figuras que parecían formas estelares, pero de proporciones irregulares y aterradoras. Me fijé en una línea que unía todas las imágenes, de la primera a la última. Era la historia dejada por los monjes. Primero las oraciones, luego los rituales, la aparición de la estrella brillante y, por último, el clímax, la apertura de la puerta. Volví al altar, mirando el símbolo, que ahora parecía más brillante y vivo. Me di cuenta de que no era solo una imagen, sino un dispositivo, un mecanismo diseñado para un fin y que, al parecer, seguía funcionando. Mi mirada se posó en la losa de piedra que había junto al altar. Parecía móvil. Me agaché e intenté moverla. Debajo de ella se abría otro pasadizo que conducía a mazmorras aún más profundas. Soplaba un viento frío y con él llegaba un cántico que ahora sonaba como si viniera directamente del suelo. No podía detenerme. Algo en este lugar no me permitía marcharme, y a pesar de mi miedo, sabía que tenía que ir más abajo. El pasadizo que se abría bajo la losa de piedra descendía a un abismo de oscuridad en el que apenas penetraba la luz de la linterna, y en cuanto pisé el primer escalón, el aire frío que llegaba de las profundidades me hizo estremecer, penetrando bajo mi ropa como si intentara extraer el calor de mi cuerpo. Las paredes del pasadizo, hechas de piedras toscamente labradas, estaban cubiertas de escarcha, pero a pesar de su antigüedad, los escalones parecían demasiado lisos y suaves, como si hubieran sido mantenidos o utilizados con anterioridad. Cada escalón que bajaba iba acompañado de un eco que recorría este espacio subterráneo, llevando mi sonido a algún lugar lejano, y el canto que provenía de las profundidades se hacía cada vez más fuerte. Ya no era solo un susurro, ahora era un coro, en el que las voces se fundían en una sola corriente. Cada una de ellas sonaba distinta, pero las palabras seguían siendo incomprensibles para mí. El pasillo me condujo a una enorme caverna, cuyas paredes se perdían en la oscuridad. Las bóvedas de esta sala se elevaban a gran altura, ocultas por las sombras, y en el centro de la caverna había una estructura de piedra que parecía un monolito. Estaba cubierto de tallas como las que había visto arriba, pero ahora las líneas eran más profundas, como si no las hubiera tallado la mano humana, sino algo más poderoso. El monolito palpitaba con una tenue luz que se derramaba a su alrededor, dando a toda la habitación un tono ominoso. Me acerqué, intentando no distraerme con las sombras que parecían moverse en los bordes de mi visión. En la parte superior del monolito estaba el mismo símbolo que había visto en la sala con el altar, pero aquí parecía aún más complejo, con sus líneas entrelazadas, creando la ilusión de movimiento. Había otro libro sobre el monolito, más pequeño que el diario, pero su cubierta estaba recubierta de inserciones metálicas que hacían que sintiera frío en los dedos al tocarlo. Lo abrí y las líneas, escritas en latín antiguo, empezaron a contar una historia que me hizo sentir el miedo, atenazándome el cuerpo. El libro eran las notas del abad del monasterio. Describía cómo los monjes habían conseguido reproducir una frecuencia sonora que, según ellos, era la música de las estrellas. Creían que a través de esta melodía se podía contactar con poderes superiores que moran más allá de nuestro mundo. El abad afirmaba que el canto no era solo un sonido, sino algo vivo, una fuerza que penetraba en sus mentes y les abría puertas a otros mundos. Crearon el monolito como herramienta para mantener este contacto, pero cuanto más duraban los
rituales, más claro quedaba que no estaban en contacto con lo divino, sino con algo más. Describió las visiones que les visitaban, figuras resplandecientes de luz, sin forma, pero con una presencia que evocaba tanto deleite como terror. Estos seres no eran de nuestro mundo. El abad se refería a ellos como huéspedes, pero a medida que avanzaban los escritos, su tono cambiaba, haciéndose cada vez más inquietante. Las últimas páginas solo contenían fragmentos. Las voces se han hecho más fuertes. Ya no se van. Hemos abierto la puerta, pero no podemos cerrarla. Apenas podía respirar, sintiendo la cueva como si se cerrara a mi alrededor. La luz del monolito empezó a intensificarse. Su pulsación se hizo más rápida, y el canto sonaba ahora como un verdadero coro, llenando todo el espacio. De pronto me di cuenta de que el sonido no procedía solo del monolito, sino del aire que me rodeaba, como si el canto proviniera de las paredes, del suelo, de todo el lugar. Di un paso atrás, pero tropecé y caí, y en ese momento la luz del monolito destelló con un brillo cegador, y vi figuras en su superficie, apenas distinguibles, pero reales al fin y al cabo. Eran los mismos invitados que había descrito el abad. No se movían, pero su presencia era tan fuerte que sentí como si me miraran directamente. Permanecí tumbado en el frío suelo, sintiendo cómo la luz cegadora del monolito penetraba en mis párpados, y el aire a mi alrededor parecía volverse más denso, saturado de la presencia de algo invisible, pero claramente perceptible. Aquellas figuras en la superficie de la piedra no eran simples imágenes, y cuanto más las miraba, más sentía que se movían, pero no corporalmente, sino de alguna forma que no podía comprender. El canto llenaba ahora todo el espacio. Ya no era solo un sonido, era una presión que penetraba en mi cabeza, en mis pensamientos, que llenaba toda mi conciencia, anulando cualquier intento de darme cuenta de lo que estaba ocurriendo. Cada voz de aquel coro sonaba individualmente, pero juntas se fundían en un todo, creando una melodía que podía ser hermosa y aterradora al mismo tiempo. Me puse en pie, sintiendo el cuerpo débil, y retrocedí unos pasos para aumentar la distancia entre el monolito y yo. La luz que desprendía empezó a desvanecerse, pero las figuras de su superficie se hicieron cada vez más visibles. Ahora podía distinguir sus contornos, cuerpos alargados que parecían demasiado delgados y desproporcionados para ser algo vivo. Y en lugar de rostros, una oquedad que me hipnotizó y me hizo mirarlos fijamente a pesar de mi miedo. Por un segundo me pareció oír sus voces, separadas del coro. Aquellos sonidos no eran palabras, sino algo que resonaba en mi interior, haciendo que mi cuerpo temblara y mi corazón latiera más rápido. No podía quedarme aquí mucho más tiempo. Todo dentro de mí gritaba que me marchara, pero cada intento de dar un paso parecía una lucha, como si el propio lugar se aferrara a mí, no permitiéndome salir. Me di la vuelta para marcharme, pero la luz del monolito volvió a parpadear y sentí que el aire a mi alrededor empezaba a vibrar. Las sombras que antes estaban inmóviles empezaron a moverse, rodeándome lenta pero inexorablemente. Me obligué a avanzar, pero el canto se intensificó y mis pasos se hicieron más pesados. Las paredes de la cueva, que habían estado cubiertas de escarcha, parecían ahora vivas, palpitando con la luz del monolito, y la misma luz verde pulsaba a través de las grietas de las piedras. Cuando por fin llegué a la salida, me giré un momento y lo que vi me entumeció. El monolito tenía un aspecto diferente. Su superficie estaba cubierta de dibujos en movimiento, y las figuras que había visto antes estaban ahora completamente separadas de él. Flotaban en el aire, sus contornos eran cada vez más nítidos, pero sus ojos permanecían en blanco. Aquellas criaturas no eran de nuestro mundo, y su presencia parecía insoportable e hipnótica a la vez. Me volví de nuevo hacia la salida y eché a correr.
Mis pies resbalaban por los escalones de piedra, pero seguí avanzando, oyendo los cánticos y los sonidos de las vibraciones que me seguían, como si las propias paredes de la mazmorra trataran de atraerme de nuevo. El frío, que antes era solo escarcha, ahora penetraba más profundamente, calándome los huesos, y cada respiración era dificultosa. Cuando regresé a la sala del altar, los cánticos se habían desvanecido, pero aún resonaban en mi cabeza, recordándome lo que acababa de ver. El altar tenía ahora un aspecto diferente. El símbolo brillaba con una luz tenue y desvanecida, pero a su alrededor, sobre las piedras, noté huellas frescas que no podían pertenecer a ningún animal o ser humano que yo conociera. Tenía que escapar. Me apresuré a volver a la salida del monasterio, donde el aire helado me golpeó la cara, recordándome que la noche ya había caído en estas montañas. El bosque que me rodeaba estaba sumido en un silencio ensordecedor, pero ya no podía confiar en ese silencio. Ocultaba algo que ya no podía ignorar. Salí al patio del monasterio, que ahora me parecía aún más ominoso que la primera vez que lo pisé. La luz de la luna iluminaba las ruinas cubiertas de nieve, y cada una de sus sombras me recordaba a las figuras que había visto abajo, las que no eran de este mundo, las que yo había despertado. El canto se había apagado, pero aún había una sensación de su presencia en el aire, como si la melodía que había oído no se hubiera desvanecido del todo, sino que siguiera resonando en algún lugar en el límite de lo audible, ensombreciendo mis pensamientos. Me detuve un momento, miré a mi alrededor y sentí que la respiración se me congelaba en el pecho. El bosque que tenía delante me llamaba, ofreciéndome cobijo, pero sabía que allí tampoco encontraría la paz. Mis pasos en la nieve sonaban demasiado fuerte, rompiendo el silencio de la noche, y cada sonido me recordaba que estaba sola aquí, que si algo decidía seguirme desde las profundidades del monasterio, nadie vendría a ayudarme. El bosque me recibió con su silencio pesado y opresivo, y aunque me movía con rapidez, el miedo me latía con fuerza en el corazón, y cada susurro del viento o el crujido de una rama me parecían ominosos. Intenté no pensar en lo que había visto, no recordar aquellas figuras, sus ojos vacíos y sus siluetas que ahora parecían seguirme, aunque yo no pudiera verlas. Mi viaje por el sendero que llevaba al pueblo fue largo. El hielo de las rocas hacía que cada paso fuera peligroso, pero no podía aminorar la marcha, no podía permitirme detenerme. Ya no sentía frío, sino miedo y una sensación extraña y abrumadora, como si algo me observara desde la oscuridad, oculto tras los árboles, pero siempre cerca. Cuando llegué a las primeras casas del pueblo, ya era de día. El humo de las chimeneas se extendía hasta el cielo, y la luz del amanecer disipaba la oscuridad. Pero no me sentía mejor. Todo lo que había visto en el monasterio permanecía conmigo, como una parte de mi mente, como una pesadilla que no podía borrar. Entré en la pequeña posada donde había parado antes de viajar al monasterio y me encontré con el propietario, un anciano de mirada recelosa, que claramente esperaba mi regreso. No preguntó nada, solo me miró como si ya supiera lo que había visto. ¿Ha encontrado lo que buscaba?, preguntó por fin, con voz tranquila pero grave. Asentí con la cabeza, incapaz de pronunciar palabra. A veces es mejor dejar las cosas como están, dijo, limpiando la mesa. Este monasterio debería haber ardido hasta los cimientos hace mucho tiempo. Solo pude asentir, sintiendo que la fatiga me invadía. Quería contarle lo que había visto, pero algo en mi interior me contuvo. Las palabras simplemente no podían transmitir el horror que había experimentado. Tras un breve descanso, salí del pueblo sin darme la vuelta. Cuando volví a casa, intenté olvidar lo que había pasado. Las notas que había tomado las dejé en la mochila, fuera de mi alcance. No me atrevía a estudiarlas, ni a abrir las páginas que había copiado del diario y de las notas del abad. Pero olvidarlo resultó imposible. Todas las noches oía cantos, débiles, apenas perceptibles,
pero que invariablemente penetraban en mis sueños. A veces me parecía ver figuras, sombras que se movían en los rincones de mi visión y desaparecían en cuanto intentaba mirarlas. El monolito, las figuras, los cantos, todo formaba parte de mi vida, de mi mente. Un día me desperté y encontré un símbolo dibujado en un papel sobre mi escritorio. No recordaba haberlo dibujado, pero era una réplica exacta de lo que había visto en el monasterio. Me di cuenta de que no era el final. Los que desperté me siguen. Su presencia es imposible de ignorar. Sus cánticos están en cada paso que doy, en cada respiración que hago. Cometí el error de ir a un lugar donde debería haberlo olvidado todo, pero ahora este lugar nunca me dejará marchar.